El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y de crueldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su propia contra, porque son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días hemos estado escuchando los famosos ayes que trae el Evangelio de San Mateo en contra de la apariencia, partiendo de la hipocresía de los fariseos. Son expresiones muy fuertes en boca de Jesús. Y así no nos acomode a nuestro modo de ver el amor, de ver la ternura, de ver la paciencia, de ver la compasión, es una realidad en boca de nuestro Señor. Y lo primero que nos sugiere a nosotros es una actitud de profunda humildad y sencillez, para aceptar que no todos estamos lo suficientemente limpios y que de tanto andar en el mundo y andar alrededor de personas que viven una espiritualidad de pura apariencia, se nos va pegando esto. Nosotros no podemos ser hipócritas. Tenemos que tener una libertad muy grande para hacer lo que somos dentro o fuera, como seamos. Sobre todo con la gran intención y el esfuerzo de corregirnos. Pero tenemos que morir a esto que el Señor habla, porque es que es muy doloroso que podamos vivir como unos sepulcros blanqueados, sonriendo por fuera, aparentando santidad por fuera, aparentando virtud por fuera, aparentando que somos unos verdaderos y auténticos cristianos por fuera, aparentando fidelidad, aparentando ser los más obedientes, aparentando ser los más dóciles a la voluntad del Señor, pero por dentro tenemos rapacidad. No caigamos en eso, porque a los primeros que nos hace un daño grandísimo es a nosotros. Si vemos que en nosotros hay actitudes rebeldes interiormente, que hay resistencias, no aparentemos otra cosa, ni delante de los hombres, ni delante del Señor. Si descubrimos que en nosotros hay aborrecimiento a la radicalidad, a la santidad, a la fidelidad, a la pureza afectiva y sexual, no aparentemos por fuera lo que no somos por dentro, porque nos hace unos mentirosos.
Es muy doloroso a veces dentro de la realidad de nuestra comunidad cristiana apariencias de castidad y en el corazón no queremos ser castos. Aparentar que somos puros con la boca, con el discurso, pero nos aborrece pensar en la pureza sexual y afectiva. Ni siquiera la lloramos, la suplicamos y la clamamos delante del Señor, porque no creemos en ella y más bien nos la pasamos justificando una cantidad de desórdenes interiormente y por fuera aparentando. Y hasta tenemos la capacidad de hablar muy bien de la sexualidad cristiana, de la castidad cristiana, de la pureza afectiva cristiana, pero por dentro nos resistimos. Tenemos que orar mucho por toda la iglesia, por el cuerpo místico del Señor. Es muy doloroso cuando uno como sacerdote, y es doloroso, cuando uno atiende personas que dicen: Padre, fui donde un sacerdote a decirme que caía en la masturbación y me dijo: tranquilo, no te preocupes. Y yo pienso y me vengo con dolor ante Jesús sacramentado y digo: ¿en qué está pensando ese pobre sacerdote cuando le dice hasta un consagrado o a una consagrada: no te preocupes? ¿Qué visión tiene el de la castidad? ¿Qué visión tiene el de la sexualidad? ¿Qué visión tiene él de la radicalidad pura que nos pide el Señor? ¿Qué visión tiene de su propio celibato? ¿Qué visión tiene de la virginidad consagrada? Esto es una realidad, hermanos. Frente a los desórdenes sexuales que viven muchos matrimonios, van y se confiesan, van de un sacerdote. Una pobre esposa que ya se siente cansada porque siente que ha prestado su cuerpo para ser explotado simplemente y no siente dicha y felicidad, porque siente que algo no anda bien en su vida conyugal, aunque no sabe qué, y va donde el sacerdote y le dice: ay, mijita, esos son sus deberes. ¿Qué visión estamos teniendo de la visión que tiene Dios de nuestra dimensión sexual y afectiva? Dios no nos dio este regalo tan precioso de ser sexuados para corrompernos, tampoco para llenarnos de miedo, porque la sexualidad no es un diablo, no es un demonio. La sexualidad es un don de Dios y es un don precioso, porque en la iglesia van apareciendo esas cosas que dice San Pablo hoy, errores doctrinales frente a la visión de la persona humana. Y se van metiendo sutilmente, a veces dentro de la misma formación a nosotros los cristianos, en los seminarios, en las comunidades religiosas, de ver la sexualidad como un demonio. Hay religiosas que ven a los hombres como si fueran diablos. Eso no es de Dios. Hay religiosos que ven a las mujeres como diablos y se van llenando de afeminamientos y después les comienzan a gustar los hombres. Así empieza el diablo. Comienza a tener una visión errada de lo que Dios ha creado bueno para que vean que te conviertes. Hoy en nuestras formas de vida, en la vida sacerdotal, hay desórdenes sexuales, homosexuales, por orientaciones formativas que no van de acuerdo a la doctrina del Señor. Imagínense a Cristo, imagínenselo, porque fue una realidad. Se le acerca una mujer lujuriosa, pero lujuriosa públicamente, a besarle los pies. Lujuriosa. Era una mujer que utilizaba la sensualidad femenina desordenada para dominar a los hombres. Las mujeres saben cómo esclavizan a un hombre, cómo lo someten. Tanto que tristemente hay esposas que utilizan eso dentro del matrimonio para obtener lo que quieren obtener. Se prostituyen
o porque quieren un permiso, o porque quieren esto, porque quieren que su esposo le... Para eso utilizan la sexualidad. No para glorificar a Dios, no para sonar su dimensión. Bueno, dentro de todos los desórdenes de lo que dice San Pablo y que nos debemos apartar, hablo de la sexualidad porque es un don precioso del Señor y es uno de los dones más poderosos que Dios le ha dado al ser humano para relacionarse con Él y para gozar de su amor. ¿Pero en qué lo hemos convertido? Es uno de los dones más poderosos y más hermosos que Dios le ha dado al ser humano para transmitir su amor a los demás. ¿Y en qué lo hemos convertido? Si no es en un demonio, en un libertinaje. Hay visiones de la sexualidad dentro de la iglesia perversas. Nosotros no podemos mirar al otro como un demonio. En el caso nuestro de los hombres, las mujeres son hijas preciosas de Dios, templos preciosos del Espíritu Santo, en donde hay que reconocer la manifestación de la gloria y de la bondad del Señor. Pero si no tengo la capacidad de mirar así, algo está pasando en mi interior. Ustedes, las mujeres, ¿qué tienen que ver en nosotros los hombres? Creaciones estupendas, maravillosas de Dios. Creaciones maravillosas de Dios. Templos maravillosos del Espíritu Santo. No más. Hasta ahí. Porque es que podemos convertir al ser humano en algo útil para mis beneficios. No, cuidado. La castidad nos protege de eso. Hay que mirar a ver cómo está nuestro corazón. ¿Cuál es la mirada interior que tenemos de las cosas? Porque podemos ser sepulcros blanqueados. Blancos por fuera y corrompidos por dentro. No podemos. Dichoso, dice hoy el Salmo, quien teme al Señor y sigue de corazón sus caminos. Es hora de aprender a mirar con el corazón como mira Dios. Y todo tenemos que aprender a mirarlo, hasta en la iglesia. A mí me da tanta paz la visión que el Papa a los religiosos nos pide tener de la pobreza. De una manera sintética dice, la pobreza es expresión del abandono en la providencia divina. Dependo solo de Dios. Miro las cosas como las mira Dios. Me relaciono con las cosas como Dios se relaciona con ellas. Y dice, y nos libera del cálculo y del interés. Pero a veces nuestra visión, a veces miramos nosotros, por ejemplo, a ustedes los fieles, corremos la tentación con un interés material. Fatal. A ver si me puede servir para esto, si me puede llevar allí, allá, si me puede dar esto. Mortal. Que nosotros, los religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, diáconos, los miremos a ustedes por lo que puedan producirnos en muchos niveles. Mortal. Porque tú no vales por lo que produces.
Tú vales por lo que eres. Un hijo y una hija de Dios, a quien yo debo ayudar, a quien yo debo servir, a quien yo me debo entregar, a quien yo le debo dar, a quien yo debo formar, a quien yo debo llevar al Señor. Muchos laicos han entrado pobremente en ese juego de sentirse valorados, amados, útiles, necesarios, porque los utilizan. Es un juego. Y si no los usan, pierden su autoestima. ¿Cuál es la fuente de estímulo, de autoestima? El trabajo, lo que haces, tus capacidades intelectuales, productivas. O la fuente del estímulo es que soy hijo e hija de Dios. Y eso es lo más importante. Es que el Señor nos quiere purificar el corazón para mirar bien. Eso sana, eso libera y eso nos da una paz tan grande. Pero nuestras formas de vida comunitaria, nuestros vínculos y relaciones hoy son muy pobres en eso. Valemos por lo que tenemos, producimos, y no. Cada persona vale por lo que es. Es una creación preciosa de Dios. Es un hijo y una hija de Dios, no más. Porque si no, fácilmente nos convertimos en unos sepulcros blanqueados, en hipócritas, en rapaces, como dice el Señor. Ustedes, esposas, ¿por qué tienen que amar a sus esposos? ¿Porque tienen platica, producen mucho? No. Porque son hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Porque Dios te lo puso como ayuda y hasta sus defectos son preciosos. Porque sus defectos te ayudan a ti como mujer a darte cuenta de tus imperfecciones. Si Él no tuviera defecto, tú no te darías cuenta que eres imperfecta. Si Él no tiene defectos e imperfecciones, tú no te darías cuenta de todo lo que te hace falta para llegar a parecerte a Dios, a parecerte a Jesucristo. Si ella no tiene defectos, esposo, tú no te darías cuenta cuánto te hace falta. El individualismo es perverso. ¿Por qué creen que hay esposas que prefieren optar por la nulidad? Hoy lastimosamente se ha vuelto hasta en una moda. La iglesia como madre abrió las puertas porque ya habían situaciones anormales donde ya habían familias establecidas, y la iglesia, pensando en esas familias establecidas, dijo, pues abrámosle un hospicio para que no vivan ya en pecado, porque ya son familias establecidas que quieren buscar a Dios, amar a Dios. Su primer matrimonio no les funcionó, pero ya tienen hijos, ya tienen todo un camino, pero ya hoy la nulidad no es para eso, es para deshacerse de un tesoro que Dios le ha dado para llegar a la santidad. Padre, es que mi esposo me cuesta mucho. Qué bueno que te cueste, maravilloso. Vas por donde es. Padre, mi esposa me cuesta mucho. Qué bueno, maravilloso. Eso es estupendo. Ahí se da la diversidad y la complementariedad. Pero el egoísmo que dice, por allá no. Por eso dice el Señor, cuidado, fariseos hipócritas, porque ustedes aparentan aceptar a los profetas, pero no los aceptan. No los aceptan. Ustedes hubieran hecho lo mismo que sus padres. Y hoy dicen, no, nosotros no los hubiéramos tratado así. Qué bueno es cuando la gente viene y se comporta y nos habla como a nosotros nos parece.
Pero qué maluco cuando se comporta y nos habla como a nosotros no nos parece. Cuando eso es lo sabroso. Eso es lo bueno de la vida cristiana. ¿Es que acaso tú eres Dios? ¿Es que acaso tú eres la plenitud de la sabiduría y lo que tú piensas es el criterio de verdad? ¿Lo que tú piensas es el criterio de bien? Ay, ¿cuándo? Yo no sabía, sé que solo hay un bien supremo, una única verdad, una única belleza, y se llama Jesucristo. Por eso San Pablo hoy claramente le dice a los tesalonicenses que se alejen de quienes llevan una vida así desordenada y no conforme con la tradición que recibieron de nosotros. Ya saben ustedes cómo tienen que imitar nuestro ejemplo. ¿Por qué San Pablo está hablando así? Porque todos sus esfuerzos de todos los días es por imitar a Cristo. San Pablo no tiene más modelos que a Cristo. No es que sea orgulloso, es muy humilde. Ha llegado a un nivel de humildad muy alto. Reconocer que solamente Cristo es el único modelo a imitar y que se debe valer de todas las cosas que tiene a su alrededor, tanto cuanto le ayuden para acercarse más a Cristo. Que se debe alejar de ellas tanto cuanto lo separen más de Cristo. Que a ti te moleste en la vida, porque todos los días estás buscando al Señor con radicalidad, porque lo quieres encontrar, porque quieres ser fiel a Él, eso no tiene por qué desanimarte, eso no tiene por qué entristecerte, eso tiene que animarte y alegrarte, porque tenemos un único modelo. Que los demás se nos enojen porque no vamos detrás de ellos y no los tenemos como modelos, y porque no son ellos el principio de imitación, eso ya es problema de los demás. Porque el mandato que se nos impone es amar como Cristo ama. Punto. Esa es la libertad que nos da la vida cristiana tan hermosa. Uno solo es el Señor, nos dicen los apóstoles, Cristo Jesús. Y el Padre le ha entregado todo a Él, ha puesto todo bajo su autoridad. Por eso amemos mucho al Señor, busquémoslo, anhelémoslo en su palabra, en la Eucaristía, en el corazón de la Virgen a través del Santo Rosario. El principio del temor del Señor es ese. Tener claro en mi corazón que a Él tengo que buscarlo todos los días, que a Él tengo que parecerme. Y eso es lo que me hace verdaderamente un buscador, una buscadora del Señor en su palabra, no ponerme a escuchar fábulas por ahí, ni entretenerme en fábulas. Ayer San Pablo lo advertía, no dejen mover sus ánimos por supuestas revelaciones del Espíritu o por supuestas doctrinas supuestamente nuestras. Ustedes ya saben lo que nosotros les enseñamos y está aquí escrito ya. Miren, hoy es muy particular que uno encuentra a la gente tan deportivamente, cita a los santos, cita la vida. Yo soy muy de eso, de ir a mirar, a buscar. Y me he llevado unas grandes sorpresas. Yo digo, pero esto no está ni aquí ni acá. ¿Dónde lo encontraron? ¿De dónde lo sacaron? Y yo le doy gracias a Dios que me ha hecho desconfiado en ese sentido, porque es que Él me dio una gracia que yo tengo que cuidar. Dígalo quien lo diga. A mí en el seminario me hacían bullying, me molestaban. Me decían o magisterio, porque escuchaba cosas en las clases y yo me quedaba calladito, yo escuchaba.
sin malicia ni nada. Pero si algo no me cuadraba, me iba como un ratón a buscar en los libros, en las bibliotecas y a mirar, ¿sí? Y lo primero que iba era, eso me enseñó a amar el magisterio. Me iba a buscar en el magisterio de la iglesia y buscaba. Porque si esto no lo dice la iglesia, no, esto no es. Esto no es. Y después iba y decía, mire, pero el magisterio dice esto. Es que hay alguien más sabio que todos nosotros, y es la iglesia. Y tiene más años, está viejita, tiene más de 2000 años. ¿Sí? Y a esas viejitas es muy bueno escucharlas, ¿sí? Porque así estamos hoy, nos enredan. La dialéctica relativista, dictatorial, a lo que llamó el Papa Benedicto XVI, hoy la impostura del anticristo. Es un credo. Y te lo imponen como palabra de Dios, y tú tienes que acogerlo como palabra de Dios. Y si no lo acoges porque alguien lo dice, lo piensa, lo ve así, eres un rebelde, eres soberbio. Estás equivocado, equivocada. ¿Estás cerrado al diálogo? No es que esté cerrado al diálogo. Es que yo te escucho, pero yo tengo que ir a verificar. Y verificar donde debo verificar. No quedarme con mis percepciones. Porque hago mucho daño. Las personas así son dictatoriales. Hacen daño, dividen, destruyen, lastiman. Cuando uno va imponiendo sus propios criterios sin verificarlos en la palabra de Dios, en el magisterio de la iglesia, en la tradición de la iglesia, y que todos tenemos la posibilidad, porque eso es público, nos volvemos dogmáticos. Y eso es lo que tiene tan herida a la iglesia y la tiene tan dividida, tan polarizada. Porque hasta en sacerdotes y obispos cada uno ya va teniendo su propia percepción de la verdad y la va imponiendo. Frente a la sexualidad, lo hemos escuchado, no seamos ingenuos porque eso nos hace mucho daño. Declaraciones públicas de obispos, de cardenales, con el tema de la sexualidad. La visión que tienen de la sexualidad no es la misma que tiene la iglesia. En algunos sacerdotes tienen una visión de la sexualidad desorientada, no es la misma que tiene la iglesia. ¿Y cómo vamos utilizando y manipulando nosotros las mismas cosas del Señor para imponer lo que a nosotros nos parece? No para morir a lo que a nosotros nos parece. Que el Señor nos dé la gracia de morir para acoger la vida santa que da paz, que sana. Es la vida de Él y es la que nos viene a traer la iglesia. Dice hoy San Pablo, en nombre del Señor Jesucristo les mandamos, hermanos, que se aparten de todo hermano o hermana que lleva una vida desordenada y no conforme a la tradición que recibió de nosotros. No se asusten porque la iglesia a veces pide separaciones para sanar. Por ejemplo, en el matrimonio la iglesia jamás está de acuerdo con el divorcio. Para la iglesia el divorcio es una falta gravísima, muy grave. Pero hay veces la iglesia dice, la separación es necesaria. En la práctica pastoral, cuando uno escucha matrimonios donde ya se está dañando la dignidad de las personas por la violencia psíquica, por la violencia moral o por la violencia física, son necesarias las distancias con el fin de que se bajen los ánimos, se apacigüen los ánimos y se pueda buscar un camino de sanación y de curación más reposado y más tranquilo. ¿Qué le tocó hacer a Abraham con Lot? Él mismo le dijo, es necesario que nos separemos. ¿Qué le tocó hacer a Pablo con Bernabé? Es necesario que nos separemos. En la iglesia las distancias son remediales cuando se trata de ser fiel al Señor. Y cuando uno ve que hay costumbres o cosas imponentes
que lo apartan del Señor, de la doctrina, de la iglesia, del magisterio, de su verdad, es mejor tomar distancias. Porque hay gente que no piensa como piensa la iglesia. Por eso yo se los he dicho más de una vez, hermanitos, cojan el catecismo. Se los he dicho más de una vez, les he citado los documentos del magisterio. Vayan a ellos, péguense de ellos, no se queden con percepciones personales. Yo, en ese sentido, tengo muy tranquila mi conciencia porque les he citado los documentos, se los he dado. Si lo han hecho o no lo han hecho, ya es responsabilidad de cada uno y de cada una. Porque todos tenemos la posibilidad. Y a veces, miren, a mí me da mucha tristeza como pastor. Hay gente que no va a los documentos ni al catecismo, pero vienen y le llenan las orejas, los oídos de las orejitas de cuentos bonitos y fábulas, y se dejan llevar, ¿sí? ¿En qué están? ¿En qué están? Y ya cogiste el catecismo, ay, es que no he tenido tiempo, es que se me ha olvidado. Pero fábulas fantasiosas que hay en internet, eso sí. Saco tiempo para escuchar cosas, opiniones, no son verdades, opiniones que me toca, tengo la obligación de discernirlas. En cambio, lo que la iglesia nos transmite no es una opinión, pero no saco el tiempo. Es que me encanta escuchar esta predicación, esta homilía. Miren, yo se los he dicho muchas veces, y la del padre Omar tiene la obligación de escucharlo, y por eso a nadie le digo, del Elín, y hago el mayor esfuerzo porque hay gente que se esfuerza por eso, yo no. Yo solo doy aquí, que lea un botoncito, otro para mandarla y ya me desentiendo. Y no tengo que preocuparme si la escucharon o no la escucharon, ya no es tema mío, ¿sí? Pero a veces nos vamos llenando de fábulas y que nos convierten en eso, en sepulcros blanqueados. Nos llevan a conservar una imagen externa y no una purificación interna de nuestro corazón. Doctrinas que no hablan de conversión, de arrepentimiento, de cambio, como si en la iglesia fuéramos los más santos, como si fuéramos igual a la Inmaculada Concepción. Lo más hermoso que nos puede pasar es que nos digan, vea, hay que cambiar, necesitamos cambiar. ¿Para qué? Para encontrar este tesoro tan hermoso que es el Señor, este vino nuevo. ¿Cómo no nos va a estimular a nosotros cuando nos diga, cambie para que pueda vivir al Señor, conviértase para que pueda disfrutar su amor? Si eso no nos estimula, entonces, ¿qué nos va a estimular en la vida? Necesitamos purificación. Vamos a seguírsela pidiendo al Señor, que nos la conceda. Sabemos que eso es doloroso, muy doloroso, pero hermoso. Porque si lo estamos buscando de corazón, ya sabemos a dónde nos lleva. A clamarle a Él, a buscarlo solamente a Él, a depender de Él. Y eso es lo más grande que nos puede pasar. Depender solamente de su amor. Que la Virgen Santísima, bueno, es que ni siquiera lo tenemos que decir, ella lo hace. Más bien que nosotros nos demos cuenta cómo intercede por nosotros. Porque no deja de hacerlo. Ella es, ay, ¿qué sería de nosotros si no fuera por esa intercesión maternal e insistente de ella, que nos ama tanto y que quiere lo mejor para nosotros? Que San José también nos acogemos a su intercesión, sabemos que lo está haciendo, que no desista, aunque yo sé que él no se va a cansar, porque no se cansa de amarnos, ¿sí? Él quiere lo mejor para nosotros como buen papá, que nosotros nos demos cuenta que tenemos unos respaldos de intercesión tan grandes como los de ellos, los de los santos. Hoy en esta misa votiva a San José, que tengamos esa certeza de que Él no va a dejar de interceder por nosotros, para que volvamos al Señor, muramos a nosotros mismos. Dichoso el que teme al Señor
Y el que teme al Señor es el que busca su conversión todos los días delante del Señor. El que teme al Señor es el que busca cambiar todos los días. El que teme al Señor es el que sabe que Él es el único que le puede dar el cambio de su corazón. Feliz ese, porque dice el Señor, ese gozará de su paz, de su felicidad y de su respaldo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? De todos nosotros como asamblea reunida acá, yo como ministro, ustedes como religiosos y como laicos, que todos necesitamos cambiar, yo también. Eso es lo más hermoso, que a eso venimos a buscar al Señor. Por eso venimos todos juntos, porque todos queremos verlo. Yo como ustedes, igualito, ¿sí? Simplemente como ministro, porque Él me hizo su ministro. Pero también vengo aquí a aprovechar ese llamado a la conversión que Él me hace, ese llamado al cambio. Todos los días me mira y me dice, mira lo que te hace falta. Yo, bueno, Señor, ahí voy, ayúdame, ¿sí? Él es así porque Él es franco. Pero eso es una bendición, ¿sí? Eso es un regalo, porque cuando nos llama al cambio, es que Él ya tiene todo listo para dárnoslo ahí, ¿sí? Bueno, en fin, nos acogemos a la ayuda de la Virgen, de San José, de todos los santos y santas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,